Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bienvenidos, gracias a los que se pudieron conectar a la sesión de hoy viernes. Y pues vamos a ver un tema que es realmente muy extenso. Aquí vamos a ver una versión súper resumida de lo que son las patologías de la piel, enfocándonos a las patologías neoplásicas, porque el capítulo de dermatopatología es de los más extensos que se van a encontrar en algún libro de patología. Si acaso alguien se aventura a hacer la especialidad en anatomía patológica, va a ver que los tomos de dermatopatología son de los más grandes que se van a encontrar, porque hay muchísimas patologías de la piel. Sí, de hecho hay tomos completos para nada más patología no neoplástica y otros para patología neoplástica, que es en lo que nos vamos a enfocar ahorita. ¿Por qué no vamos a profundizar también tanto en esto? Porque bueno, como son la mayoría de las lesiones de la piel muy específicas en cuanto a los patrones macroscópicos en la clínica y al patrón microscópico que se van a ver, esto se vuelve ya, la consulta de dermatopatología se vuelve enteramente de especialidad. ¿Sí? Uno como médico general, o cuando uno es médico general, no se va o no debe aventurarse a estar adivinando qué tiene el paciente, a estar dando tratamientos, ¿verdad? Tópicos, ni mucho menos. Siempre debe detectar alguna patología cutánea, debe tratar de más o menos hacer el abordaje inicial y derivar al paciente. Es lo que debe hacerse en óptimas condiciones. Entonces, es por eso que es muy extenso todo este capítulo. Hoy nos vamos a enfocar a las enfermedades neoplásicas, a las patologías neoplásicas, y de estas, bueno, a las más comunes, porque son las que ustedes van a ver en el día a día y se van a dar cuenta ahorita que empezamos a ver algunas que muchas a lo mejor ya las han visto. Entonces, las patologías neoplásicas de la piel se dividen para su estudio también en patologías que son de origen melanocítico y de origen no melanocítico. Quiere decir que provienen de las células pigmentarias de la piel, los melanocitos, o que provienen de algún otro tipo de células distintas. Entonces, en cuanto a los orígenes también no melanocíticos, son muy extensas. Nos vamos a enfocar principalmente a los carcinomas que provienen del epitelio, que son los más abundantes por mucho. Bueno, vamos a iniciar también haciendo un repaso de la histología, como ya es costumbre. El repaso también lo vamos a dar muy enfocado a lo que vamos a ver hoy. La histología de la piel es muy extensa. Por ejemplo, no vamos a abordar ahorita a detalle lo que son los componentes de los sentidos y los receptores para calor, frío, presión. Todo eso lo vamos a dejar un poquito de lado. Nos vamos a enfocar en los componentes estructurales básicos para entender las patologías que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, la piel es, a lo mejor ya lo han escuchado, esto es el órgano más extenso del cuerpo, sí, es el órgano más grande que tenemos. Obviamente está recubriendo toda nuestra superficie externa y tiene múltiples funciones, sí, tiene función de protegernos del medio ambiente externo, protegernos de los microorganismos, mantiene la humedad de nuestro cuerpo, nos provee también protección contra la temperatura, nos provee protección en cuanto nos ayuda a evitar peligros, pues, porque como tenemos receptores para dolor, presión y demás, bueno, podemos evitar lesiones. Contiene el órgano el sentido del tacto, perdón. Entonces tiene múltiples funciones la piel, incluso funciones para comunicación, ¿verdad? A través del tacto. Bueno, la piel tiene 3 capas básicas que podemos ver aquí. Tenemos en la parte más superficial, hasta arriba, tenemos la epidermis, esta capa que se ve más como más morada, ¿sí? Es la epidermis. Después tenemos toda esta capa que se ve como de color rosa más intenso, con muchas bandas ahí gruesas, es la dermis. Y finalmente lo que se ve más blanco aquí, como si fueran pequeñas vacuolas, es la hipodermis o tejido celular subcutáneo. La epidermis está compuesta por epitelio, es el epitelio escamoso estratificado que recubre toda la piel. La dermis está compuesta por tejido fibroconectivo y vasos sanguíneos, y también ahí están localizados la mayoría de los anexos cutáneos, que son esos pequeños estructuras que forman parte de la piel, los pelos, las glándulas sebáceas, sudoríparas, etc. Y la hipodermis o tejido celular subcutáneo es básicamente grasa, ¿sí? Que nos provee
de una protección mecánica, amortigua, por ejemplo, tiene una función amortiguadora, pero también no nada más amortigua la presión o las fuerzas, también la temperatura, sí nos ayuda a mantener una temperatura más o menos constante en el cuerpo. Entonces, iniciando ya la revisión más a detalle de los componentes histológicos, aquí estamos viendo la epidermis. La epidermis es una capa de epitelio que es un epitelio escamoso, estratificado, queratinizado. Podemos ver que tiene aquí muchas capas. Cada una de estas estructuras pues, es una célula, un queratinocito. Y tiene muchas capas. ¿Alguien se acuerda cuáles son las 5 capas o 5 estratos del epidermis? O aunque no se acuerden todos, pero pues que se acuerden, no sé, el que está más abajo, el que está más arriba. El que está más arriba no es el estrato córneo. Uh-huh. Bien, ya nos mencionaron aquí el estrato córneo hasta arriba, muy bien. ¿Quién más se acuerda de algún otro? Hasta abajo, ¿cómo se llama este que está aquí? ¿Alguien se acuerda? Es el estrato basal, ¿sí? El estrato basal está hasta abajo. El estrato córneo es el que está hasta arriba y que tiene esta coloración más rosa intensa o eosinófila. Es donde está la queratina. Acá abajo es donde están las células basales. Y hay otros 2 estratos en esta piel, en la piel gruesa, que no es la que estamos viendo aquí. Hay un estrato más. Aquí podemos ver esta capa de células que vemos más moradas y con unos pequeños puntos de color basófilo aquí en su citoplasma. Son las que integran el estrato granuloso, ¿sí? Por estos gránulos de queratohialina que hay en su interior. Esta queratohialina es un precursor de la queratina, que es lo que va a llenar a la célula cuando llega aquí al estrato córneo. Y pues en la parte entre el estrato granuloso y el basal, todo esto es el estrato espinoso, ¿sí? Que se llama así, ya lo habíamos mencionado, porque en las células se pueden ver de forma muy prominente los desmosomas, que son los puentes intercelulares, ahorita los vamos a ver más a detalle, que se ven como si fueran pequeñas espinas. Bien, aquí podemos ver, este es un corte de piel gruesa y podemos ver este otro estrato que les dije, esta banda más clarita que está arriba del estrato granuloso, es el estrato lúcido. Este nada más está en la piel gruesa. Bueno, nada más es visible fácilmente en la piel gruesa, realmente también está aquí, pero como es muy delgadito no lo podemos ver. En la piel gruesa sí, como es el caso de las plantas o las palmas. En las plantas de los pies o las palmas de las manos. Eh, Bien, los queratinocitos, que son las células que integran a la epidermis, son células epiteliales. Entonces tienen un citoesqueleto que está compuesto por muchos tipos de citoqueratinas. Aquí vemos un queratinocito y está remarcado todo su citoesqueleto con una tinción de inmunofluorescencia, sí, que está haciendo una reconstrucción por computadora para resaltar toda la trama de túbulos y filamentos que forman el citoesqueleto de esta célula, que es lo que le va a ayudar a conservar su forma. Otro elemento que le ayuda a conservar su forma es la unión con las células adyacentes por medio de estos puentes que son los llamados desmosomas. Aquí vemos un desmosoma. Estas son las proteínas que lo integran: desmogleína, desmocolina, placoglobina, placofilina, desmoplaquina y queratina. Bueno, la queratina son el componente del citoesqueleto de la célula. Como podemos ver, los desmosomas se anclan entre sí, entre una célula y otra. Esto sería... Aquí sería la unión, la unión entre una célula y otra. Esta sería una célula y esta sería otra célula, ¿sí? Entonces ahí los desmosomas están justamente en la unión y como podemos ver, se van a anclar también al citoesqueleto, al citoesqueleto de la célula para pues proveer más estabilidad. La piel o el epitelio que recubre la piel es muy resistente a la abrasión, a la tracción y demás, justamente por estas uniones intercelulares. Hay otro tipo de unión que va a conectar o va a afianzar a los queratinocitos que están aquí en la capa basal a esta estructura que vemos resaltada. Esta banda más eosinófila, esta es una tinción de paso de ácido periódico de Schiff, es la membrana basal, ¿sí? La membrana basal de la epidermis,
que ya sabemos que las membranas basales son una capa especializada de tejido conectivo más denso, dispuesto de forma laminar, y a esta se van a anclar los queratinocitos basales por unas proteínas parecidas o unas estructuras parecidas a estas, pero que se llaman hemidesmosomas, ¿sí? Porque únicamente hay como la mitad de un desmosoma, más o menos, no son exactamente como medio desmosoma, pero más o menos una forma básica de entenderlo. Bien, otras células que son importantes aquí dentro de la histología de la piel son los melanocitos, ¿sí? Vamos a hablar de ellos cuando hablemos de las neoplasias melanocíticas. Los melanocitos son estas células que vemos con un citoplasma clarito aquí en la capa basal de la epidermis. Aquí les estoy señalando algunas. Sí, y estas se encargan de producir la melanina que va a proteger a los ácidos nucleicos de las células estas de la radiación solar, de todos los queratinocitos. Los melanocitos, bueno, son células, no son células epiteliales, estas derivan de la cresta neural, entonces son positivas para marcadores neurales. Aquí estamos utilizando una inmunohistoquímica con proteína S100, que es un marcador para tejido neural, y pues los vemos que están aquí resaltados. Tienen esa forma como si fueran neuronas, incluso se ve un citoplasma más abundante alrededor del núcleo y después se ven pequeñas prolongaciones parecidas a las dendritas de las neuronas, que son con las que depositan la melanina en las células que están ahí adyacentes. La melanina la podemos detectar. Miren aquí, perdón, no había abierto el chat. Luz Helena nos contestó estrato basal, espinoso, granuloso, lúcido y córneo. Bien, Luz Helena nos contestó todos los estratos de la epidermis. Bueno, aquí podemos ver, esta es una tinción especial que se llama Fontana-Masson, con la que podemos ver la melanina. La melanina se deposita en todos los queratinocitos, aunque es más abundante en la capa basal. Si se fijan, está formando una pequeña cúpula, ¿sí? Alrededor, encima, perdón, de los núcleos. Vean cómo está dispuesta, porque esa melanina tiene la función de proteger al material genético de la célula de la radiación ionizante del sol, ¿sí? El sol, que es nuestra estrella local, que le dio vida a prácticamente todas las formas que conocemos aquí en el planeta, también tiene la capacidad de dañarnos, ¿sí? Entonces, pigmento melánico se cree que es un resultado de la evolución, ¿sí? Para ayudarnos a proteger, ayudar a proteger nuestras células de la radiación solar. Es por eso que los animales que viven en zonas donde pues no da nunca la luz del sol, no sé, en cuevas muy profundas o en la profundidad del mar, son prácticamente albinos, sí, incluso transparentes, o sea, no tienen coloración muchos de ellos. Bien, aquí podemos ver, miren, aquí se ve muy bonito cómo se dispone la melanina formando una especie de capuchón o como una sombrilla, ¿verdad? Les dije, sobre los núcleos de las células, justamente para protegerlas de las radiaciones solares que inciden sobre ellas, ¿sí? La radiación solar pues llega desde la superficie y al incidir sobre la melanina, esta melanina absorbe gran parte de esa radiación porque la radiación ionizante de los rayos ultravioleta va a causar fragmentación del ADN, ¿verdad? Va a hacer que se destruyan o que puedan posiblemente, puede separar, pues puede romper las hebras de ADN y causar con esto mutaciones en las células. Por eso es más abundante también en la capa basal, porque justamente las células de aquí de la capa basal, estas que vemos aquí, son las que se están replicando, ¿sí? Entonces son las que hay que cuidar más de que no vayan a mutar, todas las que están aquí en este estrato. Porque si no, pues ahí podemos después tener un problema de un cáncer de piel, por ejemplo. Otro tipo de células que no vamos a abordar ya mucho, mencionar mucho, pero son complementarias aquí, forman parte del epidermis y son muy importantes, son las células de Langerhans. Estas le proveen la respuesta inmunológica a la epidermis, son parientes de los macrófagos. Tienen una forma muy parecida a la de los melanocitos, tienen estas proyecciones como si fueran dendritas de citoplasma y están ahí entre los queratinocitos, pues llevando a cabo funciones de vigilancia inmunológica. Así, si llega aquí algún microorganismo o nos exponemos a algún antígeno, estas lo van a captar y van a después a migrar hacia algún tejido linfoide cercano a la epidermis para hacer la función de presentador de antígenos. Presentación de antígenos. Estos son positivos para cierto tipo de inmunomarcadores. Aquí estamos, por ejemplo, utilizando el CD1A. También son positivas para
perdón, CD1, CD mayúscula, para S100, pero aquí estamos utilizando el CD1, por eso no vemos los melanocitos. Si usáramos S100, veríamos también aquí los melanocitos positivos. Bueno, vamos pasando ya a otro elemento de la piel, ahora los anexos. Y los anexos cutáneos son todas esas estructuras accesorias de la piel. Serían los pelos, las glándulas, que son glándulas sebáceas que vemos aquí, glándulas sudoríparas, y también el aparato piloerector, pequeño fascículo de músculo liso que se ancla a la raíz del pelo para ayudar a moverlo, a hacer que se erecte el pelo, ¿sí? Ante una respuesta, ante una estimulación adrenérgica, por ejemplo. Cuando se nos erizan los vellos de la piel, es por esto, porque estos músculos se contraen. Bien, los anexos son, pues los podemos ver prácticamente en toda la piel. Solamente hay algunas regiones donde no hay anexos o donde solamente hay algún tipo de anexos. Esto que vemos aquí, por ejemplo, es una glándula, un grupo de glándulas sebáceas. Las podemos reconocer porque el citoplasma de sus células es muy abundante y está multivaculado, como si fuera una pequeña esponjita. Y estas células son positivas, fuertemente positivas para un marcador que se llama EMA, ¿sí? O antígeno epitelial de membrana. Otro elemento, las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas que vemos aquí bajo aumento, que ya están en la dermis profunda. ¿Sí? La dermis la vamos a dividir. Creo que esto era mencionarlo. Bueno, aquí está bien. La dermis, que ya es donde estamos aquí en la parte profunda de la piel. Esto es la dermis. La vamos a dividir en dos partes. La parte más superficial, que está en contacto con la epidermis, es la dermis superficial o papilar, ¿sí? Y la que está aquí abajo es la dermis profunda o dermis reticular, ¿sí? Porque tiene una red muy densa de fibras de colágeno. Entonces, los anexos se van a localizar principalmente en la dermis reticular. Los vamos a ver ya más profundos. Por ejemplo, aquí estamos viendo estas glándulas sudoríparas en la dermis reticular. Las glándulas sudoríparas tenemos de dos tipos. Hay glándulas sudoríparas écrinas, como estas que están aquí, y apócrinas. Las écrinas se pueden diferenciar de las apócrinas porque, bueno, tienen un epitelio que es cúbico. Sí, las luces de sus ductos son rectas, o sea, también redonditas, y tienen una coloración más basófila, las células epiteliales. Y aparte estas, bueno, van a tener ductos que drenan hacia el exterior. Sí, aquí un pequeño ductito que drena directamente hacia el exterior de la piel. Aquí podemos verlo. Miren, este es parte de un ducto de drenaje de un ducto excretor de una glándula sudorípara écrina. Aquí podemos ver parte del ducto más o menos insinuado entre la capa córnea en este corte de piel gruesa. Sí, ahí se ve medio ondulante la luz del núcleo, perdón, del ducto. Y estas, de forma muy parecida a lo que hemos visto, por ejemplo, en la mama o en la próstata, estos acinos tienen una capa doble de epitelio. Sí, el epitelio luminal y las células mioepiteliales que ayudan a pues contraerse para hacer que se drene esa glándula muchas veces. Tenemos aquí entonces el componente luminal y mioepitelial se resalta con diferentes marcadores de inmunistoquímica. Aquí podemos ver del lado izquierdo el componente secretor de esta glándula écrina, que se remarca con este anticuerpo, ¿sí? El VERF4, o el componente mioepitelial que se marca con S100. Aquí podemos ver también que solamente hay un grupo aquí de acinos o de pequeños túbulos positivos. Los otros de aquí están negativos. Las glándulas sudoríparas no son como las glándulas mamarias. ¿Se recuerdan? Las glándulas mamarias era un ducto y después había pequeños acinos, como si fuera un racimo de uvas, ¿sí? Las glándulas sudoríparas son diferentes. Es como que si tenemos un conducto que viene desde la superficie, aquí está la epidermis, la superficie, viene el conducto y al llegar a cierta profundidad empieza ese conducto a enrollarse. ¿Sí? Es un como ovillo lo que tenemos aquí.
Entonces, si ese brillo lo cortamos para ver una proyección bidimensional, pues vamos a ver todas las luces como si fueran pequeños asinos, justo como aquí, pero es un ducto continuo. Y ese ducto tiene distintas porciones, ¿sí? La porción excretora o conductora de la secreción y la porción secretora. Aquí podemos ver que está marcándose nada más la porción secretora. Esto de acá es la porción excretora, ¿sí? de la glándula. Y así se ve también las glándulas apócrinas, que son estas de aquí. Eso de apócrinas, bueno, ya lo habíamos escuchado este término cuando hablamos de la metaplasia apócrina en la mama. Y les dije que era porque las células epiteliales se parecían mucho a estas, que se vuelven o adquieren un citoplasma más voluminoso, más eosinófilo, y empiezan a secretar con un tipo de secreción justamente apócrina. De ahí viene su nombre. El citoplasma de las células se va a elongar hacia la luz y después se va a decapitar parcialmente. Se va a destruir esa vacuola de citoplasma y eso es lo que va a formar la secreción de las células estas epiteliales. Miren, aquí se ve una vacuolita de citoplasma ya casi a punto de decapitarse. Todas estas que se ven más elongadas hacia la luz. Aquí vemos un acercamiento, ¿sí? Vemos esta misma zona donde se ve esa elongación de los citoplasmas hacia la luz para secretar. Las células producen su secreción adentro del citoplasma. Después juntan todo eso en una zona del citoplasma. Aquí vemos varias vacuolitas más eosinófilas en esta célula, por ejemplo. Y pues se forma como un grupo en el citoplasma de la célula. Después ese grupo o esa porción del citoplasma se desprende. Y al ya estar desprendido se rompe aquí en la luz y se liberan las secreciones. Estas tienen un inmunofenotipo distinto al de las glándulas sudoríparas y acrinas, pero también podemos identificar el componente luminal, como vemos aquí en el lado izquierdo. Este es positivo para este cóctel de queratinas, el CAM 5.2, o las células basales o miepiteliales, que son positivas para actina de músculo liso. Bueno, esto es importante para detectar tumores que provienen de alguna de estas dos glándulas. Sí, hay tumores benignos y malignos también que provienen de los anexos, en específico de las glándulas sudoríparas, y pueden venir de glándulas sudoríparas écrinas y glándulas sudoríparas apócrinas, y cada uno tiene un comportamiento distinto. Es por eso que es importante poderlos identificar, y bueno, para eso nos sirve el inmunofenotipo distinto que tiene cada tipo de glándulas. Y bueno, ya para terminar con el repaso de histología, la piel pues puede tener muchas configuraciones dependiendo de la región donde la encontremos para cumplir con cierta función. Por ejemplo, esta es piel de la espalda baja. Fíjense cómo la epidermis está muy delgadita y tiene una dermis, todo esto, muy abundante, sí, con mucho colágeno, para producir un poquito más de amortiguamiento en la zona de la espalda baja, para evitar abrasiones o heridas en esa zona. En otras zonas como en la cara, en particular esta es piel de la nariz. Fíjense cómo hay un montón de glándulas de estas glándulas sebáceas. Por eso que pues todos, por más que nos lavemos la cara, al poco rato estamos un poquito ya brillosos, ¿verdad? Por esa producción de sebo que producen estas glándulas sebáceas. Piel cabelluda, ¿sí? Aquí podemos ver, esta es piel de la cabeza. Procuren no llamarle cuero cabelludo, ¿verdad? Eso le llaman más bien en los comerciales de shampoo. Lo correcto es llamarle piel cabelluda. Pues tiene muchos pelos, ¿verdad? Muchos anexos aquí, principalmente pelos y glándulas sebáceas y sudoríparas. O esta es piel de la axila. Aquí vemos muy poquitas glándulas sebáceas, nada más una pequeñita aquí. Y vemos una gran cantidad de glándulas sudoríparas, sobre todo glándulas sudoríparas apócrinas. Las glándulas sudoríparas apócrinas, algo que no mencionamos, son las que se van a activar cuando ingresamos a la pubertad. Y son las que producen el olor particular de cada uno de nosotros. Las glándulas sudoríparas écrinas, esas producen sudor nada más, que no tiene por lo general un olor, es más agua y electrolitos. Pero estas sí, estas ya tienen feromonas y otros componentes que producen el olor o lo que dicen el humor de cada persona, ¿verdad? Bueno,
Con esto vamos a dejar aquí el repaso de histología. Les dije, hay más cosas que nos van a faltar, pero para fines de lo que vamos a ver ahorita en la clase, con esto es suficiente. ¿Hay algo que les haya quedado duda de la histología de la piel? De mi parte no, Bueno, gracias. gracias, Alejandro. Muy bien, Karen. Bueno, entonces vamos a entrar ahora sí a revisar las lesiones neoplásicas de la piel. Las neoplasias no melanocíticas son las que les dije no derivan de los melanocitos. Y de estas vamos a ver únicamente neoplasias malignas. Vamos a ver las dos más comunes. Empezando con el carcinoma vasocelular o carcinoma de células basales. Bueno, es una neoplasia maligna de bajo grado o generalmente es de bajo grado. Es primaria de la piel y está compuesta por queratinocitos de aspecto basaloide. Sí, de ahí viene su nombre. Si recuerdan los queratinocitos, bueno, en el estrato basal se ven como que más cúbicos. Conforme van ascendiendo, se van haciendo con citoplasma más grande. Es donde está, por ejemplo, el estrato espinoso, ahí con los desmosomas. Después tenemos el estrato granuloso, donde ya se empiezan a aplanar las células que tienen sus gránulos de queratohialina. Y finalmente el estrato córneo, ¿sí? Donde ya los vemos así, ya sin núcleo y queratinizadas. Bueno, estamos viendo un corte bidimensional de la piel. Si nosotros las viéramos en vez de verlas así, las viéramos de frente, veríamos que estas células pues tienen mucho citoplasma, ¿sí? Son como escamas de pescado. De ahí viene el nombre de epitelio escamoso. Y conforme van ascendiendo, bueno, van teniendo esta maduración. Entonces, el carcinoma vasocelular, las células que forman este carcinoma se van a parecer a estas de aquí, las del estrato basal. ¿Qué quiere decir? Van a tener una relación núcleo-citoplasma aumentada. Sí, la relación núcleo-citoplasma aumentada. ¿Por qué? Porque tienen muy poquito citoplasma y un núcleo voluminoso. El citoplasma es más basófilo y van a tener una disposición particular que ahorita vamos a ver en el estudio del microscopio. Bueno, este tipo de cáncer se debe principalmente, o se asocia principalmente a la exposición solar o a radiaciones ionizantes. En ocasiones se ha asociado también a lesiones como quemaduras y por lo general se ve en personas de edad avanzada. Cuando lo vemos en personas jóvenes, lo vamos a ver asociado casi siempre a síndromes, ¿sí? A mutaciones genéticas, sobre todo de este gen, el PTCH1 y el P53, y estos dos, pero principalmente este de aquí es el que nos va a causar un síndrome donde vamos a tener muchas neoplasias malignas de la piel, sobre todo ¿sí? El carcinoma vasocelular. Este es el cáncer más abundante de todos los tipos de cáncer en los humanos, ¿sí? Y de los de piel también, representa hasta el 70% de los cánceres de piel. Si recuerdan, no sé en qué tema fue donde estábamos hablando de esto de la estadística, que por lo general, cuando se habla de estadísticas de cáncer, para decir cuál es el cáncer más común o la principal causa de muerte, que si cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, cuando se hacen este tipo de estadísticas, se tiende a dejar de lado a los cánceres de piel, porque ya se sabe que estos son los más abundantes y si los metemos a la estadística o al conteo completo, nos bajaría mucho en apariencia la frecuencia o la incidencia de otro tipo de cánceres, porque estos son muy abundantes, ¿sí? Los cánceres de piel son muy, muy abundantes. Y bueno, es el más frecuente. Les dije que es una enfermedad de adultos mayores. Si se ve en un paciente joven, hay que descartar que tenga alguna alteración genética. Se ve más también usualmente en los hombres. Aquí, bueno, no se sabe bien si será por cuestiones genéticas o también porque muchas veces los hombres tendemos a solearnos un poquito más o ser más descuidados con esto de la protección solar, ¿sí? Y se ve más frecuentemente también en caucásicos, porque al tener menos melanina, las personas de un fototipo de piel más claro, pues es más susceptible su material genético de mutar por la radiación solar. Clínicamente, bueno, los vamos a encontrar la mayoría de los casos en la cabeza y el cuello, más o menos un 80%. El resto en el torso y hombros y los demás, bueno, en localizaciones más raras, labios, en la mama, axila, ingle, genitales.
la forma más característica de verlo es esta, una lesión nodular. Vamos a ver un pequeño nodulito que es perlado, va a tener telangiectasias, es decir, pequeños vasitos ahí en el centro como si fueran una red o una telaraña. Cuando son lesiones grandes las vamos a ver ulceradas, o sea que si las vemos de lado, vemos sobrelevado el borde y luego una excavación y otra vez el otro borde, ¿sí? Y frecuentemente van a estar pigmentadas también, van a tener pigmento melánico. Miren, así es como veríamos normalmente uno de estos tumores. Vemos una lesión nodular, tiene los bordes bien definidos, está perlado, o sea, es brillante, se ve lisita. Y las telangiectasias son estos vasos como con forma de telarañita, ¿sí? Estos de aquí. En ocasiones va a estar pigmentada, va a tener ulceración o atrofia central porque ya tuvo una ulceración previa. Aquí vemos esta lesión, tiene todo el núcleo, perdón, todo el centro está deprimido o hundido, sí, porque ya tuvo una ulceración previa. Los bordes aparte los vemos sobrelevados, están formando como una especie de hombros en la lesión, ¿sí? Se ve, si lo viéramos de lado se vería así el borde, la úlcera les dije, y el otro borde, ¿sí? De la lesión bien delimitados, y esta pues está pigmentada, tiene un pigmento muy intenso. Los podemos encontrar, les dije, más frecuentemente en las regiones de la cara y de la cabeza, donde nos da más el sol directamente. Aquí vemos esta lesión, por ejemplo. Esta no tiene tanta pigmentación y tiene una zona de ulceración central. Aquí se ven algunas telangiectasias, estos vasitos. Y bueno, esta es una lesión también muy característica que le da otro nombre a este tipo de cáncer. Sí, en algunos libros en inglés les llaman rodent ulcer, sí, o úlcera de roedor, porque cuando se ven ulceradas se ven como carcomidas del centro, como cuando justamente los roedores, las ratas, los ratones están comiéndose alguna cosa, lo que sea, y dejan así esas pequeñas marcas porque empiezan a roer desde el centro y se van expandiendo, ¿sí? Entonces eso es lo que hace este tipo de carcinomas. Bueno, estos para el tratamiento lo que se recomienda es la decisión completa. En el caso de lesiones que están en lugares que comprometen la estética o los resultados estéticos para el paciente, se utiliza este tipo de cirugía, la cirugía de Mohs. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Este tipo de carcinomas, bueno, por lo general el vaso celular tiene un muy buen pronóstico. Si se quita toda la lesión completa, el paciente tiene un pronóstico excelente. Estos tienen un crecimiento muy lento por lo general y un riesgo muy bajo de metástasis. Miren, el riesgo promedio de metástasis es de 0.05%. Sí, son tienen una agresividad muy baja. Hay algunos patrones histológicos. Acuérdense que los patrones histológicos nos referimos a la forma en la que crecen las células del tumor, que tienen mayor riesgo de recurrencia, o sea, que vuelva a nacer ese carcinoma. Aquí los vemos, el micronodular invasivo, desmoplásico y vaso escamoso. Sí, ahorita vamos a explicar en qué consisten estos. Esta es la cirugía de Mohs, ¿sí? Esta se hace cuando tenemos las lesiones, por ejemplo, en la cara, en el torso, en una parte que sea muy visible, la oreja o algo donde se desee conservar una cierta estética, ¿sí? Para el paciente, que no se pueda hacer de forma indiscriminada una resección grande. Si estuviera en alguna otra parte del cuerpo, no sé, en la espalda, en el tórax, pero en la parrilla costal o eso donde no comprometiera tanto la estética y el paciente pues está de acuerdo, se puede hacer la decisión completa con márgenes amplios o más o menos amplios y listo. Pero si no, se utiliza este tipo de cirugía. Esta cirugía se utiliza para algunos otros tipos de cáncer también, por ejemplo, para carcinoma de células escamosas, aunque no es recomendado en este, pero bueno. ¿En qué consiste? Bueno, se va a hacer una lesión con el mínimo de márgenes, una resección, perdón, con el mínimo de márgenes para el tumor, y esta se va a mandar a estudio transoperatorio. ¿Sí? Entre cada uno de estos pasos, aquí se hace un transoperatorio, aquí se hace otro transoperatorio y así hasta que se reseque completamente la lesión. ¿Qué se hace? Se manda esta patología. Se hacen cortes congelados, se evalúa el borde quirúrgico, que sería esto de aquí abajo, y en este caso en la primera resección los que están a los lados.
Si los que están a los lados ya están negativos, en este caso el profundo está positivo, bueno, se vuelve a hacer como otra excavación, ¿verdad? Se vuelve a profundizar. Y entonces se vuelve a mandar esto transoperatorio. Aquí todavía tenemos el borde profundo positivo. Se vuelve a hacer otra escisión. Aquí seguimos teniendo el borde positivo. Y se hace una decisión final donde ya el borde está negativo y pues hasta ahí ya terminó la cirugía. Entonces se quitó todo el tumor en el paciente, pero se quitó con el mínimo de márgenes quirúrgicos para dejar un resultado un poquito más estético, ¿sí? Esto no siempre se puede hacer, depende de que en el lugar donde se vaya a realizar la cirugía, bueno, se tenga un área de patología que esté elaborando en ese momento y que se puede hacer un estudio transoperatorio con cortes congelados. Esto no se puede hacer con citología. Se tiene que ver el corte congelado y ver que no haya cáncer en el borde quirúrgico. Si no, pues se tiene que hacer una resección profunda, ¿sí? Cortamos todo esto, cortamos bien hasta la profundidad y pues se manda toda la pieza a patología. Esto es nada más con fines estéticos, esta cirugía de Mohs. En el estudio del microscopio, bueno, vamos a ver a las células tumorales formando nódulos, principalmente o nidos. Hay muchas formaciones. Van a formar nódulos grandes, nódulos pequeñitos, pueden formar cordones, ¿sí? Pueden formar áreas glandulares, las células neoplásicas, y van a tener esa característica de ser células de aspecto basaloide. Tienen un núcleo agrandado, que es hipercromático, ¿sí? El núcleo está agrandado, está hipercromático. Tienen poquito citoplasma, se ven más o menos cúbicas, van a tener a veces un nucleolo pequeñito, inconspicuo, y el citoplasma, bueno, es escaso y basófilo. Y van a tener estos nidos en la periferia una formación en empalizada. Y ahorita vamos a verla en el microscopio. Una empalizada se refiere como disposición paralela, como si fueran las tablitas de una cerca. Va a haber retracción del estroma, quiere decir que el estroma que está aquí alrededor de estos nidos va a dejar un espacio y lo vamos a ver así como alrededor, dejando un área hueca alrededor de esos nidos. ¿Por qué? Porque estas células no están ancladas por medio de una membrana basal al estroma. Esa es una de las razones. Entonces al procesarse el tejido, el estroma se contrae, pero también estas células van a producir mucina, ¿sí? Entonces aquí se acumula la mucina y nos va a crear un espacio entre el nido de células y el estroma que está alrededor. Vamos a ver muchas mitosis. Por lo general, muchas mitosis aquí en el nido de células tumorales. Vamos a ver también apoptosis y el epitelio que está en la superficie. Si vemos aquí la epidermis, aquí vemos los niditos de células tumorales. El epitelio que está aquí en la superficie frecuentemente va a estar ulcerado, ¿sí? Y pues es lo que vemos aquí, miren, en el microscopio. En este corte histológico podemos ver aquí una biopsia de piel. Vemos aquí los límites de la lesión. Es una lesión bien definida. En este caso tiene forma de cúpula, ¿sí? Y los nidos de células tumorales son estos que se ven más hipercromáticos. Están en la dermis profunda. Y pues tienen una disposición nodular. Si están formando nódulos, fíjense cómo las células se ven con un citoplasma más morado y escaso, o sea, más basófilo. El núcleo es hipercromático y van a tener muchas mitosis. Aquí vemos las mitosis. Todas estas son mitosis en ese nido de células. Y las que están aquí, yo creo que ya desde aquí se lo pueden observar. Las que están formando la fila más externa, fíjense cómo los núcleos están como si tuvieran una misma disposición, una misma alineación. ¿Sí? Aquí se puede ver, miren. Estos de aquí, por ejemplo, están haciendo esto. Están bien poniéndose alineados como si fueran las tablitas de una cerca. Esa es la distribución o disposición en empalizada. Aquí se ve más claro, miren. Esto de aquí es la fila más externa del nódulo tumoral y pues ahí se ven los núcleos más o menos formando una empalizada. Esta es la retracción del estroma. Este es el estroma de aquí. Este es el nido de células tumorales y este es el espacio que se forma por la retracción, porque aquí no hay una membrana basal, pero también aquí vemos, miren, estos pequeños filamentos azules son la mucina. ¿Sí? Si hacemos una tinción
especial, en este caso un PAS azul al cian, bueno, se va a teñir de color azul esa mucina. Aquí la podemos ver más fácil, esto es mucina. Y eso nos abre también ese espacio en el alrededor de estos nidos tumorales. Muchas veces van a tener pigmentación también. Aquí todo esto que se ve café es pigmento melánico, sí es melanina que tienen las células tumorales. Y bueno, estas son las variantes histológicas más frecuentes. Hay más, pero estas son las más comunes que vamos a ver. Multicéntrico superficial, nodular, micronodular, adenoideo o adenoideo quístico, infiltrativo, desmoplástico, vasoescamoso. Y estas, bueno, es importante que las reportemos porque algunas tienen más riesgo de recidiva que otras. ¿Sí? Es básicamente por eso. Algunas son más agresivas o profundizan más. Por ejemplo, el infiltrativo y el desmoplástico o morfeiforme son los que profundizan más y tienen mayor riesgo de metástasis, pero aún así el riesgo de metástasis sigue siendo muy muy bajo. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos. Este es el multicéntrico superficial. Multicéntrico porque vemos varios focos tumorales. Aquí vemos uno, aquí vemos otro que están separados y aquí vemos otro más. Y vemos 3 focos tumorales. Están conectados con la epidermis suprayacente y están únicamente infiltrando la dermis superficial, si no están profundizando. Este es uno de tipo nodular, donde las células neoplásicas van a formar estos nódulos, así como lobuladitos, y tienen esa empalizada periférica, ¿sí? Aquí la célula se empalizada, y este espacio de retracción del estroma alrededor. Este es un patrón micronodular, es como si fuera el nodular, este de acá, pero con nódulos más pequeñitos, nada más. Y este tiende a profundizar un poquito más. Fíjense cómo ya está llegando casi al tejido celular subcutáneo. Aquí está la división ya entre la dermis reticular y el tejido celular subcutáneo. Este es otro tipo de patrón, el llamado adenoideo o adenoideo quístico, porque se están formando espacios glandulares. ¿Sí? En esos nidos de células tumorales se están formando todos estos espacios como si fueran pequeñas glándulas. El patrón infiltrante, donde en vez de formarse nódulos así redondeaditos, vemos, esto no se ve, sí, se ve en este patrón como formando filas irregulares o cordones irregulares que están infiltrando más hacia lo profundo. Fíjense cómo aquí estamos en la dermis profunda, incluso se está infiltrando, todo esto son fibras de colágeno de la dermis reticular, ¿sí? Y fíjense cómo se están metiendo las células tumorales entre la dermis, se están profundizando, están yéndose hacia lo profundo de la epidermis. El patrón morfeiforme, que se ve muy parecido a este, nada más que aquí va a haber un estroma más colagenoso. Todo esto de aquí va a tener desmoplasia. Sí, todo este estroma que está alrededor de los nidos tumorales. Esto son los grupitos de células tumorales. Y el estroma va a ser un estroma desmoplásico, que va a tener mucha fibrosis. Este es de los que profundizan más y de los que tienen más riesgo de recidiva. O el vasoescamoso, sí, este no profundiza tanto, pero tiene un riesgo muy alto de recidiva, donde vemos componente basal o basaloide, como este de aquí, con células con núcleo voluminoso, citoplasma escaso y demás, y otros grupos de células combinados ahí, que tienen aspectos en las escamosas que incluso están queratinizando. Este de aquí es una perla córnea, por ejemplo. Sí, están queratinizando estas células. Aquí vemos más células ya de aspecto de células escamosas, no tanto basaloides. Entonces es como una variante combinada. Bien, los estudios complementarios usualmente no son necesarios, a menos que la morfología sea muy atípica. Hay estudios en los que se ha visto la utilidad de ciertos marcadores que sirven más bien como pronóstico. La expresión de BCL2, P53, un Ki67 elevado, que nos marca el índice de proliferación. Nos ayudan a establecer más o menos un pronóstico para el paciente, para ver qué tan agresivo es el tumor. Y bueno, este de aquí, el ver EP4, nos ayuda a diferenciarlo de uno de células escamosas cuando vemos mucho componente de este tipo. ¿Sí? O para ver si no es uno de células escamosas que tenga una pobre diferenciación, que se parezcan más a este tipo de células. Bien, justamente es el otro que vamos a ver, el carcinoma de células escamosas, también llamado carcinoma epidermoide.
Y si van o platican con un dermatólogo, él más bien lo va a conocer con este nombre, ¿sí? Carcinoma espinocelular. ¿Por qué? Viene de las células del estrato espinoso, o las células tumorales se parecen a estas células del estrato espinoso. Bueno, este es un tumor maligno compuesto por queratinocitos que tienen morfología escamosa. O sea, ya no van a tener esa morfología basaloide que tienen poquito citoplasma, un núcleo voluminoso, hipercromático con núcleo pequeñito. ¿Sí? Esto es basaloide. Los queratinocitos de este más bien se van a ver así más poligonales, con un núcleo central más voluminoso y un nucleolo prominente muchas veces, ¿sí? Esta es morfología escamosa. Así es como los vamos a ver. Y van a tener alrededor también muchas veces desmosomas, ¿sí? Esas proteínas de unión entre uno y otro. Conforme van perdiendo diferenciación, van perdiendo esa morfología, se van pareciendo un poquito más a esto de acá y van perdiendo también los desmosomas, pero eso es conforme se van haciendo menos diferenciados. Estos, bueno, la mayoría de los casos se relaciona a las radiaciones ultravioleta. Hay también descritos asociados a inflamación crónica, por ejemplo, las quemaduras severas. Y también estos se relacionan, ya los vimos en patología del tracto genital masculino y femenino. Es el mismo tipo de carcinomas y se relacionan a la infección por virus del papiloma humano, sobre todo los virus de alto riesgo. Bueno, solamente se presenta también en personas adultas, aunque el rango de edad es más amplio, desde los 34 a los 95 años. En los niños es rarísimo, pero cuando lo encontramos, bueno, hay que descartar que ese niño no tenga alguna anomalía genética, algún síndrome. Y es más común en los hombres, por eso mismo que les dije del vaso celular. O sea, no se sabe si es algo genético o si sea realmente que los hombres tenemos más malas costumbres a la hora de protegernos de la radiación solar. Bien, clínicamente este se ve como una placa al principio, que después se hace como una pápula, si lo sabemos, una plaquita, una zona un poquito sobrelevada, es la epidermis y un poquito de engrosamiento. Después vemos se pueden formar como pápulas, ¿sí? Se van sobrelevando hasta que se forman nódulos de gran tamaño. Tienen crecimiento lento. Tienen un crecimiento lento. Por lo general surgen en la piel afectada o que tiene evidencia de daño solar. Y la mayoría de los casos se asocia a queratosis actínica previa, que es una lesión preneoplásica, donde vamos a ver en el microscopio ya atipia citológica en los queratinocitos, y clínicamente la vamos a ver como pequeños nodulitos que ustedes pueden palpar. Bueno, si los llegan a palpar, se van a sentir rasposos como si fueran lija, ¿sí? Cuando son lesiones ya grandes, se van a estar ulceradas y sangrantes, pero cuando son pequeñitas son menos aparatosas. Entonces estos tienen una configuración muy variable, aunque tienden a ser más aparatosos que los vasocelulares. Los vasocelulares estaban bien definidos, aunque estuvieran ulcerados, se veían nodulitos bien definidos. Estos ya no. Fíjense cómo en este caso este es un paciente que lo tiene en la nuca, así en la cara posterior del cuello, en la parte también ahí de la región occipital. Pues se ve todo irregular, ¿sí? Este tumor, esta área ulcerada, se ve con cambios en la coloración porque ya hay fibrosis también. Entonces es una zona muy grande, irregular, que está ulcerada y se ve incluso sangrante. Aquí tiene una escara, por ejemplo, una costra. A veces pueden verse nodulares estas lesiones. Este está en el labio, tiene mucha queratinización. O pues formando múltiples nódulos que tienen evidencia de ulceración. Se ven como perlas ahí también porque se produce queratina en estos. Y como son muy infiltrativos, van deformando las estructuras. Por ejemplo, este caso que está aquí en la oreja. El tratamiento es quirúrgico, igual que en el de células basales. Aquí se recomienda también la cirugía, la decisión completa. Se puede hacer una cirugía de Mohs. Y bueno, el tratamiento, se puede dar también tratamiento tópico en lesiones pequeñitas con quimioterapia, ¿sí? Con inmunomoduladores. Se puede dar radioterapia también para reducir el tamaño de los tumores. Y aunque son lesiones que tienden a ser más agresivas y más grandes, por lo general cuando se diagnostican,
en general su pronóstico es bueno, aunque aquí, bueno, va a depender en gran medida del tipo de diferenciación, que tanto se parezcan las células todavía, esas células grandes, así como escamas, como les dije, qué tan profundo esté, o sea, de la epidermis, qué tan profundo lleguen los células tumorales y si tienen invasión a los vasos sanguíneos, ¿sí? Si se meten aquí a los vasos sanguíneos o a los linfáticos, porque eso va a causar metástasis. También va a depender el pronóstico, obviamente, del subtipo, o sea, del patrón histológico. Hay algunos que son más agresivos y el sitio de aparición. Por ejemplo, bueno, aquí estos 3 casos están en la cabeza, sí, pero uno, por ejemplo, un carcinoma epidermoide en, no sé, en una extremidad, en el tórax, no va a tener un pronóstico igual que este, que por ejemplo está en la oreja, o este que está en la nuca, porque estos más fácilmente pueden llegar al sistema nervioso central si hacen metástasis y pues causar un daño más severo y tener un compromiso para la vida del paciente de forma más temprana. En el estudio de microscopio, bueno, vamos a ver queratinocitos atípicos dentro de la dermis, porque aquí estamos hablando de un carcinoma invasor. Vamos a ver nidos, vamos a ver sábanas, cordones, y o sea, vamos a ver grupos grandes de queratinocitos. Las sábanas son como que grupos muy amplios, ¿sí? Los nidos tienen que ser más pequeñitos y los cordones, bueno, se ven como pequeñas filitas, ¿sí? Así. Van a tener estos puentes intercelulares frecuentemente cuando están bien diferenciados, los desmosomas. El citoplasma es más abundante o eosinófilo que en el vaso celular. Tienen un núcleo grande y un núcleo prominente. Sí, las células, les dije, se ven así como una escama con un citoplasma voluminoso, un núcleo grande. La cromatina es vesicular, o sea que el núcleo se ve clarito con la membrana nuclear reforzada y un nucleolo prominente, que es siempre. Vamos a ver zonas de queratinización en los nidos. Se van a ver esas perlas córneas que ya hemos mencionado antes. Va a estar frecuentemente conectado a la piel que está en la superficie, la piel subyacente. Hay muchas mitosis y bueno, tiene un grado de variable diferenciación. Aquí vemos algunos ejemplos. Miren, esta es una... bueno, al lado izquierdo tenemos una piel normal en este caso, ¿sí? Del lado derecho tenemos un carcinoma epidermoide. Fíjense cómo está la piel aquí, esta es la epidermis, aquí la vamos a delimitar, y todo lo demás que está acá abajo es tumor, ¿sí? Este es un nido tumoral, aquí vemos otro, está queratinizando, esto que se ve más rojito es una zona de queratinización. Las células, bueno, tienen esa forma de escama con un citoplasma muy amplio, ese núcleo central con nucleolo prominente, y vemos muchas mitosis, ¿sí? Aquí hay una mitosis, por ejemplo. Aquí hay otra mitosis, etcétera. Los desmosomas también los vamos a ver muchas veces. Aquí vemos en esta foto, se ve en esta parte central una ampliación o un acercamiento en zoom digital de los queratinocitos del centro, donde se ven estos desmosomas, estos pequeños puentes intercelulares que parecen como espinas. Bueno, estos frecuentemente infiltran estructuras ya adyacentes. Por ejemplo, este está infiltrando un nervio. ¿Sí? Este de aquí es un nervio. Y en las células tumorales, esto de aquí, son células tumorales, ya lo están infiltrando ese nervio, lo están rodeando y lo están invadiendo. Y esto ya discutimos porque es importante, porque se pueden diseminar. Pero en fin, pues hoy ya podemos continuar en donde nos quedamos. Estábamos terminando el tema del carcinoma de células escamosas de la piel para seguir con las neoplasias melanocíticas y con eso concluir el tema de patología neoplásica de la piel. Entonces nos quedamos ayer, si recuerdan los que se pudieron conectar en esta imagen, donde estábamos hablando del carcinoma de células escamosas y de la capacidad que tiene para infiltrar de manera profunda. Aquí estábamos viendo un ejemplo donde el carcinoma está infiltrando un nervio, ¿verdad? Esto de aquí, les dije, esta estructura es un nervio. Y esto de aquí son las células del cáncer, ¿sí? Esto es el carcinoma. Entonces, pues vemos que aquí está infiltrando toda la circunferencia del nervio, metiéndose al espacio perineural, ¿sí? Lo que le llamamos una infiltración perineural, y eso pues ya lo habíamos visto
Cuando hablamos, creo que del cáncer de vesícula biliar, que pues tiene una implicación porque para el pronóstico del paciente, porque a través de los nervios el cáncer puede desplazarse más fácilmente que a través de otros tejidos y entonces infiltrar de manera más profunda o incluso infiltrar a órganos adyacentes o tejidos adyacentes. Otra cosa que hace muy frecuentemente este cáncer, que lo vuelve también mucho más agresivo que el vaso celular, que vimos que tiene una baja agresividad y baja tasa de metástasis, bueno, es esto. ¿Qué estamos viendo aquí? Esta es la luz de un vaso sanguíneo. Sí, aquí vemos una pared endotelial, aquí vemos la otra, estos son eritrocitos. Y pues fíjense lo que tenemos aquí. Tenemos un grupo muy grande de células tumorales creciendo ya adentro de la luz. De hecho, aquí se ve un poquito del remanente de la luz de este vaso, este espacio de color blanco. Entonces aquí tenemos lo que se llama una permeación vascular. Sí, en este caso pues vemos que es un vaso sanguíneo. Cuando no vemos eritrocitos y no distinguimos qué tipo de vaso es, le llamamos permeación linfovascular, porque puede ser un linfático o un vaso sanguíneo. Y pues esto ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Aquí esto ya es un trombo tumoral. Con el tiempo se va a desprender un fragmento de este tumor, se va por la circulación, se atora en otra parte del cuerpo y ahí empieza a crecer y con eso se nos hacen las metástasis a distancia. Si es un vaso linfático, bueno, esas metástasis se van a ir a los ganglios linfáticos regionales. Si es una metástasis, una permeación a vasos sanguíneos, esas metástasis se pueden ir a distancia, a una distancia muy grande, si a otro órgano, pulmones, riñón, hígado, etc. Aquí vemos otro ejemplo, una permeación vascular. Aquí estamos viendo un trombo tumoral. Este círculo es la luz de un vaso sanguíneo. Aquí se ve la pared, pues lo que está aquí de color blanco es la luz. Y todas estas células son tumorales. ¿Sí? Este grupo muy grande de células es un trombo tumoral que está atorado ahí en la circulación y pues de ahí ya sabemos que empiezan después a infiltrarse, se adhieren a la pared vascular y empiezan a infiltrarse a los tejidos. Vuelven a salir del vaso y causan un nuevo foco tumoral. Bien, para terminar con este cáncer, el de células escamosas, ya hemos dicho que tienen esa forma de queratinocito. Los queratinocitos, nuevamente repasando, tienen un ciclo de maduración en el que van haciéndose cada vez más aplanados como forma como de escamas. Bueno, aquí no tiene núcleo, aquí sí tiene núcleo todavía, aquí un núcleo más grande y estas serían las del estrato basal. Entonces esa es la maduración normal. Entre más se parezcan a las células de los estratos superiores, hay una mejor diferenciación. Decimos que el tumor está bien diferenciado. Entre más se parezcan a las células basaloides, o más bien entre menos se parezcan a estas, porque no necesariamente se van a ver como células basaloides, quiere decir que el tumor está pobremente diferenciado. Y es lo que estamos viendo aquí. Miren, ¿qué está haciendo este tumor? Vemos que las células tumorales están están grandes, tienen un citoplasma amplio, tienen forma de escamita más o menos. Podemos intentar delimitar una. Tienen su núcleo central, su núcleo prominente, están haciendo perlas de queratina o perlas córneas y alcanzamos a ver en algunas, yo creo que aquí es donde se ve un poquito mejor. Si se fijan en este recuadro que le estoy dibujando, entre una célula y otra se ve un espacio de color claro, como blanco, ¿sí? Estas líneas es donde están los desmosomas, entonces podemos ver desmosomas entre ellas. No hay duda aquí de que es un carcinoma de células escamosas. Conforme va pasando el tiempo y evoluciona esta neoplasia, bueno, va perdiendo diferenciación. Entonces, en un carcinoma moderadamente diferenciado, fíjense cómo vemos todavía algunos grupos como este de aquí, de células que todavía tienen forma de escamas, pero otros como estos de acá ya no tienen forma de escamas, sí tienen un citoplasma más escaso. El núcleo todavía se conserva en una posición más o menos central y tiene su nucleolo. Y ya no tienen desmosomas entre ellas. Probablemente ya no se van a ver los desmosomas como aquí. Finalmente, cuando es un tumor pobremente diferenciado, pues aquí ya no hay nada que nos sugiera que es un tumor de origen escamoso. La morfología es muy variada. Hay células pleomórficas, ¿sí? Que tienen formas así como poligonales. Algunas un poquito más ovaladas. Otras un poquito más alargadas, incluso como estas de acá.
Entonces aquí ya necesitamos casi forzosamente pruebas de inmunohistoquímica para poder determinar el origen de este tumor. Al igual que en el carcinoma de células basaloides o basales, vamos a ver aquí muchas variantes morfológicas. Algunas tienen un potencial maligno más alto que otras, o potencial también de metástasis o de recidiva. Aquí tenemos algunas de las más frecuentes. Lo más común es que lo veamos bien de células camosas, pero con una diferenciación moderada. No es tan común verlos bien diferenciados. Lo más común es verlos moderadamente diferenciados. Todos estos son patrones de cómo vamos a ver el tumor. Por ejemplo, verrucoso, si está haciendo formaciones papilares parecidas a las de las verrugas. Más bien hace proyecciones como crestas epidérmicas hacia lo profundo. No tiene mucha tipología histológica. Estos son a veces difíciles de diagnosticar. Acantolítico, cuando hay acantólisis, quiere decir que hay separación entre los queratinocitos. Entonces aquí las células estarían más discohesivas. De células ausadas, como el que vimos en la imagen aquí anterior, donde las células se ven así, con esta forma alargada. Y otras, células claras, incluso células en anillo de sello, como las que veíamos en tubo digestivo. Sí, pueden tener una morfología muy variada. Aquí vemos, por ejemplo, uno de células claras que se ve pues prácticamente igual al tumor de células claras del riñón, el carcinoma de células claras. Fíjense cómo las células están bien delimitadas, tienen citoplasma blanco y su núcleo ahí con un nucleolo prominente. Lo único que nos faltaría aquí, por ejemplo, para decir por morfología nada más que no es un carcinoma renal, o que no sospechamos tanto de un carcinoma de origen renal, sería la red vascular en malla de gallinero, ¿verdad? Esos vasitos que separaban como en lóbulos el tumor, haciendo una especie de malla. Aquí no los vemos. Sí, entonces esto, de todos modos, por la pura morfología no podemos decir seguramente es un carcinoma de células camosas con diferenciación de células claras. Aquí sí hay que hacer inmunohistoquímica cuando vemos esto también, porque esto son células ausadas, sí, están alargadas ya las células. Y esto, pues más bien pensaríamos en un sarcoma al verlo. Y sobre todo si está infiltrando tejidos profundos, pensaríamos a lo mejor en un fibrosarcoma o algo así. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que hacer forzosamente aquí inmunohistoquímica. Hay muchos marcadores que nos ayudan a identificar los tumores. Este es uno de los más comunes que usamos, la citoqueratina 5-6. Aquí podemos ver en un tumor, por ejemplo, donde tiene una diferenciación moderada. Aquí las células tienen forma bien de escama. Y pues como las células tumorales van infiltrando, ¿sí?, hacia la parte profunda del tejido. Todo esto es infiltración de las células tumorales hacia el estroma profundo. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es uno de tipo acantolítico. Fíjense cómo las células están discohesivas, o sea, están sueltas o se están soltando una de la otra porque están perdiendo esos desmosomas que las mantenían unidas. Y aquí tenemos el inmunofenotipo más común para este tipo de carcinomas. Normalmente no son necesarios para los carcinomas que están bien a moderadamente diferenciados, pero si lo necesitamos, pues podemos hacer alguno de estos marcadores para ayudarnos a diagnosticarlo. El diagnóstico diferencial, sería contra algún otro carcinoma, sobre todo cuando tiene una pobre diferenciación, por ejemplo, un vaso celular, algún otro cáncer metastásico pobremente diferenciado, o cuando tienen una diferenciación muy buena, que no tiene mucha tipología histológica, e incluso con neoplasias que no son, lesiones no neoplásicas benignas, por ejemplo, la hiperplasia pseudoepiteliomatosa, que es una condición donde vemos que el epitelio empieza a proliferar, a engrosarse y se alargan esas crestas, estas crestas epidérmicas de aquí hacia lo profundo, simulando una especie de invasión. Pero eso ya es parte del detalle más fino del diagnóstico. Vamos a entrar entonces, para terminar este capítulo de patología neoplásica de la piel, a las neoplasias melanocíticas. Los que se pudieron conectar ayer, si recuerdan, les mencioné que las neoplasias de la piel se dividen básicamente en dos grupos muy grandes, los que son melanocíticas y no melanocíticas. En las no melanocíticas podemos ahí agrupar todo lo que es los carcinomas que vimos ahorita, de células basales, escamosas, y también los de los anexos, por ejemplo. Aquí en las melanocíticas entrarían, por ejemplo, el melanoma,
los nevos, todas esas neoplasias que vienen de los melanocitos. Bueno, vamos a hacer un abordaje de lo que es el melanoma maligno, que es yo creo que la neoplasia maligna de este tipo que ya prácticamente todos han escuchado. O a lo mejor es la que se nos viene a la mente inmediatamente cuando pensamos en una lesión maligna de la piel que está pigmentada. Entonces vamos a hacer el recorrido más o menos desde la lesión benigna hacia la maligna. Ya habíamos dicho que no es lo común tener un tumor benigno y que este se convierta en un tumor maligno, ¿verdad? Esto no es lo común. Pero en algunos casos sí se da esta progresión. Tal es el caso que vamos a ver ahorita, el del melanoma, que va a empezar muchas veces no como un nevo completamente benigno. Empezaría en una parte aquí intermedia que le vamos a llamar un nevo displásico, y ya de ahí se convertiría hacia un melanoma maligno. Pero hay casos reportados donde personas que tienen síndromes, sobre todo, que hacen que tengan muchos nevos. Los nevos son los lunarcitos que todos conocemos. Evolucionan primero hacia un nevo displásico y después hacia un melanoma. Entonces, por eso vamos a hacer el abordaje así. Los nevos, bueno, o lo que conocemos como nevo melanocítico, es un grupo de neoplasias y no es una sola. Hay muchos, vamos a hablar aquí muy en general. Son neoplasias benignas compuestas por una proliferación de los melanocitos, que aquí se van a llamar células névicas. Estos usualmente se presentan en la infancia. A veces pueden ser incluso congénitos, o sea, desde el nacimiento los podemos tener algunos, pero no es muy común, o si tenemos no van a ser muchísimos, ¿sí? Por lo general, durante la infancia y la adolescencia ya nos van apareciendo más nevos. Y bueno, un individuo promedio puede desarrollar entre 15 y 40 de estas lesiones a lo largo de toda la vida. Hay personas que tienen más, hay personas que tienen menos, y todo esto depende de la genética. Bueno, hay muchas formas en las que podemos ver los nevos. A veces los podemos ver más aplanados, como este de aquí. Los podemos ver incluso en las mucosas, como estas que vemos aquí, por ejemplo, en la esclerótica del ojo. Aquí también tiene esta persona. Miren, esta tiene muchas lesiones de este tipo. Prácticamente en la piel de todo el cuerpo, ¿sí? Así es como los debemos ver. Normalmente pequeñitos, de una forma más o menos simétrica, no necesariamente redondita, ¿verdad? Sino que simétrico, que lo podamos partir en dos y vemos más o menos las dos mitades iguales. Algunos incluso protruyen de la piel. Otra cosa que nos va a tranquilizar un poquito cuando vemos una lesión de estas, para no pensar inmediatamente que sea maligna, es que vamos a ver anexos, ¿verdad? Hay por ahí un dicho que no sé qué tan usado sea todavía. A mí me lo dijeron mis maestros en la carrera, que cualquier nevo que tiene, por ejemplo, pelitos, ¿sí? Que tiene anexos, bueno, sigue siendo benigno. Cuando tenemos un lunar o un nevo como estos, y de repente empiezan a tener cambios así en los que pierden los vellitos, bueno, ahí sí ya es algo de que no necesariamente de que sea maligno, pero sí nos debe llamar la atención, porque quiere decir que algo está dañando o destruyendo los anexos. Bien. Esta configuración de los nevos, de que se vean aplanados, que se vean sobrelevados, incluso algunos tienen unas formas más papilares como estas, con forma o un aspecto terciopelado también. Esto se los va a dar va a depender esta morfología macroscópica del sitio donde estén las llamadas células névicas que forman el nevo, en donde se localicen en la piel. Ya sabemos que la piel tiene tres capas: la dermis, la epidermis, dermis y la hipodermis, o tejido celular subcutáneo. Entonces, dependiendo de dónde se localicen, los vamos a ver diferente a estos nevos. Por ejemplo, aquí vemos que la mayoría de las células névicas están aquí metidas en la epidermis, ¿sí? En la unión dermoepidérmica. Entonces, este es un nevo intraepidérmico. También, dependiendo, si vemos, por ejemplo, como en este caso, algo de componente de células névicas ya en la dermis superficial, le podemos llamar nevo de unión, porque está ahí en la unión dermoepidérmica en las células névicas. Este es un ejemplo de un nevo intraepidérmico. Fíjense cómo es las células névicas, estas que se ven aquí, están infiltrando la epidermis. Sí, todo esto de aquí a aquí, más o menos, es la epidermis. Si viéramos nada más esto, sería un nevo intraepidérmico,
pero estamos viendo también aquí células en la dermis, entonces se quedaría como un nevo de unión. Hay nevos que son ya totalmente intradérmicos, o sea que las células están en la dermis nada más. Aquí podemos ver toda esta área que se ve más celular, es donde están las células névicas, esto que se ve más moradito. Y fíjense cómo están en la dermis. La epidermis es esta banda que estamos viendo más de un color más morado. Esta es una lesión vista bajo aumento. Entonces, esto es un nevo intraepidérmico. Entonces, si ya más o menos están entendiendo dónde están las células névicas como ocupan espacio, bueno, van a modificar la arquitectura de la piel y la vamos a ver distinto desde el punto de vista macroscópico. Estas muchas veces van a estar pigmentadas, entonces eso le da la pigmentación a los nevos. En ocasiones, aunque esto no es como que muy común, los nevos nos pueden simular neoplasias malignas, entonces hay que valorarlos al microscopio con mucho cuidado. Por ejemplo, esto que vemos aquí es una luz de un vaso y pareciera que este grupo de células névicas está infiltrando la luz del vaso como si fuera una neoplasia maligna. Pero no, si se fijan bien, bueno, aquí se ve la capa de endotelio, este es el núcleo de una célula endotelial, y aquí podemos ver cómo sutilmente el citoplasma de esta célula endotelial empieza a rodearla así. Aquí vemos otra célula endotelial, entonces están como invaginándose y presionando hacia adentro a la luz del vaso, pero no lo están infiltrando, ¿sí? Cuando no hay infiltración o no hay ruptura de la capa endotelial en un vaso, entonces no es una verdadera infiltración vascular, y este es el caso. Sí, este es un nevo completamente benigno. Bien, entonces las células névicas, dijimos, provienen de los melanocitos. Los melanocitos son las células que le dan pigmento a las células de la piel. Están ahí en la capa basal. Esto no lo mencionamos allá en histología, pero tienen una relación que es variable dependiendo del tipo de piel. Normalmente se mencionan rangos o proporciones de 1 a 4 hasta 1 a 10. Quiere decir que 1 a 4 sería que tenemos un melanocito y 4 queratinocitos y después otro melanocito y así hasta 1 a 10. O sea, tener un melanocito y 10 por cada 10 queratinocitos. Cuando estos se hacen neoplásicos, empiezan a proliferar, empiezan a crecer ahí en la unión dermoepidérmica, y que es donde están situados, y después empiezan a profundizar poco a poco. Fíjense cómo aquí, en función del tiempo, las células névicas están yendo más hacia lo profundo y se empiezan a transformar también. A esto le llamamos nosotros maduración, ¿sí? Esta es la maduración de las células névicas, y esto lo debemos ver también para nosotros pues decir o poder decir más confiadamente que es una lesión benigna. De ser células grandes con mucho citoplasma, se van haciendo cada vez más pequeñitas y redondas, parecidas a linfocitos, ¿sí? Estas de aquí son células de tipo A, estas de aquí son células de tipo B, y posteriormente empiezan a hacerse más alargadas y así como ondulantes, parecidas a las células que vemos en los plexos nerviosos, ¿sí? Las células de Schwann que nos forman así, por ejemplo, un nerviecito. Entonces a esto le llaman neurotización. Neurotización, y esas son las células névicas de tipo C, ¿sí? Entonces nosotros debemos ver esa maduración en las células névicas para poder decir que es un nevo benigno, una lesión melanocítica de la piel. En algunos casos, en algunas personas, estas células névicas se vuelven displásicas, o sea, ya empiezan a mostrar atipia citológica, y entonces ahí es cuando viene la transformación hacia un melanoma. Sí, tenemos pues los melanocitos, tenemos después las células névicas, pero con el tiempo, aquí sería un nevo, ¿sí? Con el tiempo, fíjense cómo empiezan a surgir algunas células como esta de aquí. Estas que se ven más oscuras, que tienen un núcleo más oscuro, son melanocitos ya displásicos, ya tienen alguna mutación ahí que lo está haciendo como premalignos, y eventualmente esos empiezan a proliferar ahí en la unión dermoepidérmica, y después empiezan a veces a subir o ascender en la epidermis y posteriormente a profundizar. Esto ya de aquí es un melanoma, ¿sí? Que es la neoplasia que vamos a ver a continuación. El melanoma
a veces le ponemos melanoma maligno por esa confusión que se dejó el sufijo oma, y habíamos dicho que esto más bien se asocia con algo benigno. Pero bueno, si escuchan melanoma sin el apellido maligno, ya saben que de todos modos es una neoplasia maligna. Si no hay en ningún lado melanomas benignos. Bien, esta es una neoplasia maligna derivada de los melanocitos. Ya vimos, de melanocitos displásicos surgen ya después estos neoplásicos que forman el melanoma. No son exclusivos de la piel. Pueden surgir en cualquier tejido que tenga melanocitos. Tenemos nosotros melanocitos en la piel, hay en las mucosas, en el tubo digestivo, en la retina. Sí, hay melanomas de la retina, por ejemplo. E incluso en el sistema nervioso central, en las meninges, en las leptomeninges. Tenemos algunos focos pequeños de melanocitos porque los melanocitos vienen de la cresta neural. Entonces hay melanomas primarios también del sistema nervioso central, que de repente cuando se encuentran, a veces es una bronca tratar de determinar si es un primario de cerebro o es una metástasis de piel a cerebro, porque del cerebro pueden hacer metástasis después de la piel y pues ya no se sabe qué lesión fue primero, ¿sí? Bueno, estas lesiones tienen un origen multifactorial. Algunos casos se asocian a la exposición solar. Ojo aquí, algunos, no todos. Otros se asocian a mutaciones de este gen, el CDKN2A. Y básicamente surgen de tres maneras o de tres formas distintas. Pueden surgir entre un nevo benigno, eso es lo que les dije, miren. Tenemos un nevo melanocítico benigno, que después se hace displásico y después se hace un melanoma. Pueden surgir de un nevo displásico, o sea, aquí sería que directo, vamos a hacer otra vez este dibujito, nevo, tenemos un nevo displásico y tenemos un melanoma, ¿sí? Entonces, el primer caso sería que directamente desde nevo nos vamos hasta melanoma. En el segundo caso, de un nevo displásico hacia un melanoma. O sea que ya tuvimos primero un nevo que se volvió displásico. Esta sería la vía 2, la vía 1. Y finalmente una lesión de novo. ¿Sí? O sea que tenemos la piel, la epidermis. Tenemos aquí nuestros melanocitos. Y alguno de estos melanocitos se volvió displásico y empezó a proliferar, ¿sí? Y se nos formó un melanoma. Bueno, esta enfermedad representa hasta el 4% de todos los cánceres en las mujeres adultas, el 6% de todos los cánceres en los hombres adultos. Afecta un poquito más a los hombres, sobre todo en los que se ven asociados a la exposición solar, por lo que les comentaba ayer también. Los hombres tendemos a ser más descuidados en cuanto al aspecto de la protección contra la radiación ultravioleta. Entre otras cosas, también obviamente debe haber aquí algún trasfondo genético, ¿sí? Porque pues hay muchas diferencias genéticas a nivel genético entre los hombres y las mujeres. No nada más es el cromosoma sexual, ¿sí? Hay otras funciones. La fisiología es un poquito diferente y pues eso nos hace o nos predispone más hacia cierto tipo de enfermedades. Los hombres también tienen más riesgo de morir por la enfermedad que las mujeres. En los niños no es tan común, representa hasta el 3% de los neoplasias malignos. Y hay casos muy muy raros donde incluso al momento del nacimiento ya tienen melanoma los niños, ¿sí? Se cree que esto es por una diseminación transplacentaria, o sea que cuando está en el útero el bebé o el feto, la madre tiene melanoma y las células del melanoma, como tienen mucha capacidad de hacer metástasis, se van por los vasos sanguíneos, atraviesan la barrera hematoplacentaria y pues infiltran al feto. Entonces al momento de nacer ya tiene un melanoma maligno y eso tiene pues muy muy mal pronóstico. Hay muchos subtipos de melanoma, así como les dije que hay muchos tipos de nevos, también de melanomas hay muchos subtipos. Esto es, ahora sí que no vamos a abundar mucho en esto. Esto ya es tema de dermatopatología especializada. ¿Por qué? Porque básicamente si surge o si se reporta un grupito de casos de melanoma que se comportó de manera distinta, tiene algo en común, eso nos puede hacer un nuevo subtipo, ¿sí? Entonces tenemos de repente melanomas, les llaman acrales, pero tienen un nombre medio raro, no me acuerdo ahorita bien.
que es porque se reportaron un par de casos así en las literaturas o en revistas y ya se formó un nuevo subtipo, ¿sí? Tiene muchas configuraciones el melanoma y cada una de esas puede hacer que surja un nuevo subtipo. Aquí vemos de los más comunes. El llamado léntigo maligno melanoma, el de diseminación superficial, el lentiginoso acral y el nodulario. Ahorita vamos a explicar en qué consisten estos. Bien, antes de entrar a los tipos histológicos vamos a hablar un poquito sobre la clínica. ¿Sí? Esto es algo bien importante que idealmente ustedes deben aprenderse esto sí de memoria, no nada más para pasar el examen de patología, ¿verdad? Sino que les va a servir para toda la carrera y durante toda la vida como médicos profesionales de la salud. No va a faltar la persona, el familiar, la mamá, la abuelita, la tía, no sé, el primo que les pregunte, oye, mira, este lunarcito, ¿cómo ves? ¿Será benigno? ¿Será maligno? Voy al dermatólogo, me lo quito, me lo quitas tú, ¿verdad? Entonces hay que saber bien estos 5 puntos o 5 aspectos que debemos valorar para sospechar que una lesión pigmentada de la piel como estas sea o no maligna. Entonces es el ABCD, ¿sí? A es de asimetría, B es de los bordes, C es el color, D es el diámetro y E es la evolución. La asimetría, pues aquí lo podemos ver. Una lesión asimétrica como esta, que si la partimos en cualquier sentido, ¿sí? No vamos a tener dos mitades iguales o casi iguales. Entonces esta lesión es asimétrica. Los bordes también, que no veamos una lesión con los bordes bien definidos, sino que los veamos como difusos, ¿sí? Como en este caso, que los bordes aquí no está, aquí se ven más o menos definidos, pero aquí ya no. En esta zona se ven como que más borrosos los bordes. Entonces, si vemos una lesión así, con los bordes mal definidos, también debemos sospechar de que sea algo maligno. El color. Los lunares o los nevos pueden tener muchos colores, verse desde rojizos, incluso un tono azulado, negros, cafés, muchos tonos de café, muchos tonos de entre negro y café. Entonces, no importa el color que tenga el nevo, lo que importa es que ese color sea único, ¿sí? Que sea uno solo color, el que veamos siempre. Si vemos más de un color, entonces ya ahí es una lesión sospechosa, ¿sí? Si empezamos a verlos como este, que tiene una paleta de colores ahí muy amplia, bueno, este ya es una lesión muy sospechosa de que sea algo maligno. El diámetro también. Esto, bueno, a veces ha ido variando un poquito en la literatura. Ahorita el diámetro que se tiene considerado para este tipo de lesiones es de 6 milímetros máximo. Una lesión de más de 6 milímetros es sospechosa. Ojo, aquí no estoy diciendo que esto sea diagnóstico, sí, es nada más para aumentar la sospecha. ¿Qué hay que hacer si se detecta algo de esto en ustedes, en algún familiar, un conocido o en la consulta? Derivar al paciente al especialista, al dermatólogo, ¿sí? Y finalmente, la evolución. Antes, me acuerdo en mis tiempos de estudiante, únicamente teníamos estas 4 y ahorita ya está también la E. La evolución es muy importante. ¿Qué cambios ha tenido la lesión? Que se puedan cuantificar, que les diga el paciente, bueno, pues medía como unos 3 milímetros antes, hace unos 5 meses y ahorita ya mide unos 7, ¿verdad? O sea, ya está más grande. Aumentó el tamaño. O que a lo mejor tenía pelitos y ahorita ya no tiene y está más grande, ¿sí? Ahí está cambiando. O que estaba la lesión plana, ¿sí? Se veía una manchita ahí pigmentada plana y de repente se empezó a sobrelevar, como vemos aquí. Fíjense aquí cómo se ve un nódulo. Se empezó a sobrelevar. O que teníamos una lesión pigmentada, así de un color homogéneo, y de repente empezó a tener zonas con una pigmentación, un color variable, o incluso zonas hipopigmentadas, ¿sí? Como que se está despintando. Eso también es una evolución que nos debe llamar la atención. Y ante cualquiera de estos hallazgos hay que mandar a la persona al dermatólogo. No nada más decir, o sea, no esperarse a juntarlos todos. Tiene que tener ABCD. No, con cualquiera de estos ya hay que mandar a la persona a una evaluación de especialidad, ¿sí? Para descartar que es una lesión maligna. ¿Por qué? Porque el melanoma, aunque lo veamos muy pequeñito, tiene mucho potencial de metástasis. Va a infiltrar a los tejidos profundos, se va a ir por los vasos sanguíneos
y nos va a infiltrar un montón de otros tejidos, se va a ir al cerebro, a los pulmones, al hígado, al vaso, a todos lados, y eso es lo que lo hace tan letal a esta neoplasia. Aparte, tiene muy pobre respuesta ante la quimio, radioterapia e inmunoterapia. Y pues, ¿cómo lo vamos a operar, verdad? Si no sabemos ni siquiera dónde está diseminado. Por eso, lo importante es agarrarlos y extirparlos cuando están en una etapa temprana, antes de que estén haciendo esto de diseminarse. Porque si se diseminan, bueno, ya es muy difícil el tratamiento de estas neoplasias. El tratamiento de elección, bueno, es el quirúrgico cuando están localizados. Y el pronóstico es muy variable, ya les dije, depende de qué tanto está infiltrando. Esto lo vamos a ver, lo vamos a hablar ahorita con estos dos métodos, el de Breslow y Clark, ahorita los vamos a explicar. La fase de crecimiento en la que esté, ¿sí? También vamos a abundar en esto ahorita. El índice mitótico, qué tantas mitosis hay por campo de alto poder, ¿sí? Las mitosis por campo de alto poder. O sea, un campo que veamos a 40X con el objetivo seco fuerte. Entre más elevado esto, bueno, más agresivo es el tumor y peor pronóstico tiene el paciente. Si hay ulceración también, si tenemos una lesión que sea a lo mejor un poquito elevada, pigmentada en la piel, y aquí ya tiene una zona de ulceración en el centro, ya tiene un peor pronóstico porque donde hay ulceración hay sangrado, y si hay sangrado se exponen o se abre la luz de los vasos sanguíneos, se rompen las paredes y pues las células del melanoma pueden infiltrar ahí y se van hacia la circulación. ¿Sí? Se van por la circulación las células del melanoma y nos hace metástasis más rápido. Si hay permeación linfovascular, si vemos que las células del melanoma están metiendo aquí a los vasos sanguíneos, bueno, ya eso empeora el pronóstico. Si hay datos de regresión también, si teníamos una lesión pigmentada sospechosa de melanoma, que está bien pigmentada, y de repente se nos despigmenta, y ya tenemos la pura lesión así despigmentada, eso también es un signo de que muy probablemente las células de aquí, las del melanoma, ya se nos fueron, ¿verdad? No quiere decir que se hayan muerto, sino que se desplazaron a otro lado, se empezaron a diseminar y se fueron de ahí. Y finalmente, si vemos linfocitos infiltrando el tumor, y esto tiene que ver, bueno, con la inmunidad contra el cáncer, la respuesta inmune contra el cáncer. Ya habíamos mencionado esto en otro tema, donde les dije cuando vemos un tumor, el que sea, lo ideal es ver infiltrado inflamatorio ahí alrededor o incluso aquí adentro del tumor. Este infiltrado inflamatorio quiere decir que el cuerpo está haciendo un intento por contener a las células tumorales. Y esto, aunque no las detiene o no las detiene en la gran mayoría de los casos, sí va a hacer más lento su avance, por lo menos. Cuando nosotros vemos un tumor, como un melanoma, que no tiene nada de infiltrado inflamatorio alrededor, más rápidamente va a hacer permeación vascular, más rápidamente va a infiltrar otros tejidos y se va a diseminar y le va a ir peor a este paciente. Entonces, todo esto tenemos que evaluar y todo esto va a modificar el pronóstico para nuestro paciente. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se ven los melanomas de forma macroscópica. Fíjense, esta lesión no está bien delimitada, es asimétrica, tiene cambios de coloración, incluso tiene zonas de ulceración como este de aquí. Sí, ya es una lesión muy, muy sospechosa de melanoma. Así por clínica. Esta otra lesión, donde vemos primero la asimetría, ¿sí? No se ve simétrica. Después los bordes, aquí los bordes están más o menos definidos, pero aquí ya no. Aquí tampoco, sí, se ven como difusos. Y finalmente el color. Un color, otro más, otro. Tenemos por lo menos unos 4 colores aquí. Entonces, pues esto ya es muy sospechoso de ser un melanoma. En las lesiones pigmentadas de este tipo que salen en las zonas no expuestas al sol, son muy, muy sospechosas, como este de aquí. Por lo general nadie se está soleando las plantas de los pies. Sí, entonces esta pues no se puede decir que esté asociada a la exposición solar, pero fíjense las características que tiene nuevamente: la asimetría, los bordes difusos, múltiples colores. Este es un tipo de melanoma que se llama lentiginoso acral, ahorita lo vamos a ver
y no se asocia a la exposición solar. Por eso les dije que no siempre se asocian a esto. O las lesiones nodulares también, estas tienden a ser mucho más agresivas cuando son melanomas ya. ¿Por qué? Porque al igual que los nevos, si recuerdan cuando vimos los nevos ahorita, las células névicas cuando están infiltrando en la dermis van a hacer que se sobreleve la lesión. Aquí sería lo mismo, pero serían células del melanoma. ¿Sí? Células del melanoma. Entonces, quiere decir que las células ya están muy profundas y pues eso nos aumenta el riesgo de metástasis sobre todo. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos cómo se ven en el microscopio. Vemos células parecidas a las células névicas. Tienen un citoplasma más o menos clarito. Tienen un núcleo central a veces con un nucleolo muy prominente. El nucleolo prominente de color rojizo, aquí lo podemos ver, es lo que nos va a ayudar más frecuentemente a identificarlas por morfología nada más. Pero pueden tener muchas formas. Las células del melanoma son muy caprichosas en cuanto a la morfología. A veces las podemos ver como estas, que se ven como si fueran células névicas, muy más o menos inocentes, están de un tamaño más o menos homogéneo, pero están infiltrando aquí a nivel profundo. Están causando también reacción desmoplásica, esta fibrosis del tejido. A veces las podemos ver con mucho pleomorfismo, hacer células gigantes como esta de aquí, células gigantes multinucleadas, tener forma alargada o usada también. Y bueno, van a tener frecuentemente muchas mitosis. Eso es lo que nos va a ayudar a diferenciarlos por morfología cuando los vemos al microscopio. Si tienen muy poquita tipia citológica, pero vemos muchas mitosis, bueno, eso nos hace sospechar de melanoma. ¿Y qué hacemos? Complementamos con inmunohistoquímica. La permeación vascular, ¿sí? Aquí vemos cómo estas células de melanoma se están metiendo a la luz de este vasito sanguíneo. Infiltración perineural también, igual que lo hizo el cáncer de células camosas. Este es un nervio. Y aquí vemos celulitas del melanoma infiltrando a este nervio ya, ¿sí? Aquí hay más. Todas estas que tienen un nucleolo muy prominente son células del melanoma metiéndose en este nervio. Bien, el melanoma tiene dos fases de crecimiento. Les dije que depende de esto del pronóstico del paciente también. Tienen una fase de crecimiento radial y una fase de crecimiento vertical. ¿En qué consiste esto? Bueno, la fase de crecimiento radial quiere decir que el melanoma se nos empieza a expandir de forma radial, o sea, a lo ancho, ¿sí? Y no profundiza tanto, entonces empieza a crecer en la epidermis todavía, o en la dermis superficial. Aquí lo vemos en este caso, un melanoma que está todavía confinado a la epidermis. Vemos aquí estaría, si hiciéramos una tinción especial, aquí veríamos la membrana basal todavía continua, un poquito estirada, pero continua. Y el melanoma aquí está creciendo en los sentidos de esta flecha, así, de forma horizontal. Cuando ya pasan a la fase de crecimiento vertical como esto, entonces, ¿qué hacen? Las células empiezan a profundizar y las vemos ya en lugares muy profundos, incluso cerca, por ejemplo, de los vasos sanguíneos. Aquí está un vaso sanguíneo, infiltrando también los nervios y demás. Y eso es cuando ya tenemos un melanoma en fase de crecimiento vertical, ¿sí? Entonces ya es más agresivo. La inmunohistoquímica aquí siempre la vamos a necesitar. Esta siempre va a ser necesaria. Aunque nosotros veamos la morfología así de células que parecen células névicas con su nucleolo muy prominente, rojizo y todo, siempre debemos hacerla. Porque hay otras neoplasias que pueden simular los melanomas. Y en segundo lugar, porque no es lo común verlos así muy bonitos y bien diferenciados. Por lo general los melanomas, les dije, tienen formas muy caprichosas las células, entonces siempre nos ayudamos de inmunohistoquímica para confirmar, porque también como es un diagnóstico muy severo bueno, hay que confirmar, hay que estar 100% seguros de que sea un melanoma lo que estamos viendo al microscopio. Por eso siempre hacemos las pruebas de inmunohistoquímica. Este es positivo para algunos marcadores de células de la cresta neural, por ejemplo el S100. El HMB45 es el marcador o es un anticuerpo antimelanosoma. Los melanosomas son las estructuras pequeñitas que tiene aquí en su citoplasma donde se produce y se almacena la melanina. El MART1 melaná también es un marcador para las células del melanoma. Y el SOX10, no lo tenemos aquí. Bueno, ese nos ayuda más para los casos de melanomas metastásicos.
El Ki-67 es un índice de proliferación, un marcador del índice de proliferación. Los melanomas tienen una proliferación muy elevada. Fíjense cómo aquí muchas células están positivas. Por eso los vemos con tantas mitosis en el microscopio. Bueno. Profesor, disculpe. Dime, Clarisa. Bueno, mejor dicho, ¿una constante abrasión de la piel puede llegar a evolucionar a melanoma? Bueno, para melanoma no necesariamente, o sea, de una piel que esté, vamos, que esté sana, que no tenga nada. No, una constante abrasión de la piel a lo mejor te podría conducir más hacia un carcinoma. Acuérdate que, bueno, no sé si pudiste conectarte ayer, pero ayer hablábamos de que el carcinoma de células escamosas se asocia a la inflamación y a las lesiones, por ejemplo, quemaduras, abrasiones también o lesiones pues de daño crónico a la piel se ven más asociadas a los carcinomas. En el melanoma no, a menos que lo que estés tú traumatizando o lesionando sea un nevo, ¿sí? Los nevos, cuando se traumatizan, que se están presionando mucho, se raspan, se lo rasca la gente y eso, empiezan a hacerse con el tiempo displásicos. Por eso, a lo mejor ya han escuchado que si alguien tiene un nevo en la palma de la mano o en la planta del pie, lo mejor es quitárselo. No porque se vaya a hacer maligno forzosamente, pero al momento de estar, por ejemplo, en el pie, pues pisándolo constantemente, esto lo traumatiza y lo puede hacer displásico. En las palmas de las manos estamos tocando cosas, nos apoyamos y demás, y eso también lo puede hacer displásico. Pero de la piel así, nada más, no, más bien, bueno, todo puede pasar aquí en medicina, pero yo más bien me inclinaría por el riesgo hacia el desarrollo de un carcinoma más que un melanoma. Muy bien, profe, claro. ¿Y en el caso de una alergia? O sea, no. si se trata de una alergia. Ajá. En el caso de una alergia, bueno, no sé si haya casos reportados, pero como las alergias van, por ejemplo, cuando es una alergia cutánea, ahí el daño más bien se ve en la dermis, ¿sí? Hay filtrado inflamatorio, congestión vascular y demás, no se ve tanto en la epidermis. Entonces, el cáncer de piel, bueno, proviene del epidermis o el carcinoma y los melanomas también. Entonces, a menos que sea una alergia, muy, muy severa, se va a ver también daño ahí en la epidermis. Pero, como las alergias son eventos agudos, pues no. Yo no me preocuparía porque una alergia cutánea fuera a conducirme hacia un cáncer de piel. Puede tener otras complicaciones más inmediatas, no sé, a lo mejor una reacción anafiláctica o algo así, pero como para pensar en un cáncer de piel, no, yo no me iría por ese lado. No sé si haya reportado algún caso, a lo mejor sí lo hay, pero que yo sepa, en la literatura no se toma en cuenta eso como un factor de riesgo. Profesor, ¿y se puede...? Ay, perdón. No pasa nada. Gracias. Sí. ¿Se puede relacionar con las personas que tienen acné en algún caso? No, igual que bueno, no he visto yo reportado relacionado con el acné. El acné pues causa más bien inflamación, pero de los causa lo que le llaman la foliculitis, inflaman los folículos pilosos o las glándulas sebáceas en la piel. Pero como son otro tipo de células las que se afectan, igual que en el caso de las alergias que decía Clarisa, no, el riesgo sería, a lo mejor puede existir por el hecho de haber inflamación, pero sería más bajo. En el caso del acné, cuando es un acné muy severo, yo más bien me preocuparía, aunque tampoco he visto reportado, pero por un carcinoma más que un melanoma, porque se está dañando la epidermis ahí un poquito más. Pero no, para melanoma yo no he visto reportado, sinceramente. Entonces, por ejemplo, en los casos en el que presentan así como acné y después que desaparece de ciertas zonas y hay un cambio de coloración, más o menos a qué se puede deber. Ok. A veces la inflamación de la piel puede hacer cambios en la pigmentación. Sobre todo también si dejan, por ejemplo, cicatrices, el acné o a veces en respuesta al tratamiento, porque se utilizan pues antiinflamatorios y todo eso, puede inducir un cambio en la coloración porque a veces disminuye la cantidad de melanocitos.
Pero aquí eso de los cambios de pigmentación o de la hipopigmentación aplica, pero para las lesiones pigmentadas. O sea, si tú tienes un lunarcito y ese se te despigmenta de repente, entonces ahí sí es un signo de alarma. Si tú tienes tu piel así normal, que a lo mejor tiene acné, pero no tiene un nevo, por ejemplo, y se despigmenta, bueno, eso puede tener otra causa. Por ejemplo, el vitiligo, sí, en el que la piel se despigmenta completamente en algunas zonas. Ese no tiene que ver con que sea una neoplasia de los melanocitos o sospechar de un melanoma. Es una causa completamente diferente. En el caso del acné, esa hipopigmentación puede ser debida al tratamiento también. No estoy muy seguro porque no he revisado a fondo el tratamiento para el acné. Pero no es para que sospeches de que ya hay alguna lesión maligna ahí asociada. De acuerdo, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Antes de que continuemos. Bueno, creo que con esto terminábamos. No, casi terminamos lo del melanoma. Vamos a hablar nada más un poquito sobre esto de la estadificación. Bueno, les dije que había estos dos métodos, el de Clark y el de Breslow. Esto nos ayuda a determinar qué tan profundo está infiltrando el melanoma. Este de aquí de Clark ya no se usó, ya no se debe usar, ¿sí? Ya no está prácticamente aceptado. ¿Por qué? Porque no nos da resultados consistentes en cuanto al pronóstico del paciente. Ahorita vamos a ver por qué. Actualmente se utiliza este de aquí. Así, este de aquí, el de Breslow, en conjunto con este de aquí, el sistema de la JCC. Y hay otros dos biomarcadores que se están utilizando que pueden tener utilidad, que están estudiando, perdón, que pueden tener utilidad para el diagnóstico, para el pronóstico del melanoma, que son el área tumoral calculada y la densidad de Breslow. Entonces, ¿qué consisten todos estos? De todos modos, rápidamente, el de Clark, aunque ya no se utiliza, bueno, había que evaluar la lesión al microscopio y dependiendo del nivel al que la viéramos afectando, le dábamos un valor. Si estaba nada más en la epidermis, era Clark 1. Si estaba en la epidermis y en la dermis superficial o papilar, Clark 2. Si estaba en la dermis papilar y en la primera parte de la dermis reticular o profunda, donde estaba la unión, llegaba hasta la unión de la dermis reticular o profunda con la papilar, pero no infiltraba la reticular, bueno, Clark 3. Si ya infiltraba la dermis reticular, Clark 4. Y si llegaba hasta el tejido celular subcutáneo, Clark 5. ¿Por qué ya no se utiliza esta? Bueno, ya vimos que en la piel, dependiendo de la parte del cuerpo, va a tener características diferentes. A veces la dermis es más prominente, a veces es más delgadita la piel. Entonces, lo que nos interesa al final de cuentas es la medida real del tumor. ¿Cuánto mide en la profundidad? Que es lo que se mide con el Breslow. Porque si decíamos, bueno, está llegando, no sé, es un Clark 3, llega hasta la unión entre la dermis papilar y reticular. Pero a lo mejor una piel donde esto está muy amplio, donde la dermis papilar está más amplia, bueno, iba a ser un tumor realmente más grande. Pero nosotros decíamos que estaba hasta la dermis papilar. O, por ejemplo, si es una piel que esté muy delgadita, que tenga muy poquita dermis, y decimos llega hasta el tejido celular subcutáneo, es un Clark 5, pero era una piel delgada, bueno, ahí se le daba al paciente un pronóstico peor de manera errada, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, este se desechó y el que se utiliza ahorita es el de Breslow. Sí, el de Breslow, ahí sí agarramos literalmente la reglita y medimos la profundidad. No hacemos con una regla así exactamente, sino que usamos los objetivos del microscopio. Vamos midiendo por campos. Entonces, si decimos cada campo mide, no sé, 1 milímetro, bueno, vemos hasta dónde infiltra el tumor y con eso ya podemos determinar la profundidad máxima. Vemos desde la capa del estrato granuloso, sí, desde el estrato granuloso hacia la última célula tumoral. Aquí en la última celita de melanoma, hasta ahí medimos. Entonces decimos, bueno, mide, no sé, 3 campos y medio. Cada campo mide 1 milímetro, entonces sería 3 milímetros y medio, por ejemplo.
Y bueno, dependiendo de la medida que encontremos, le vamos a dar un puntaje o un grado. De los valores de corte, estos constantemente también se modifican. Creo que estos son los más actualizados. Tumores de menos de 1 milímetro, de más de 1 pero menos de 2 o hasta 2 máximo, de más de 2 hasta 4 y ya de más de 4 milímetros. Y esto le va a dar un diferente estadio patológico al tumor. ¿Sí? Entre más elevado obviamente es peor pronóstico. Y esto, bueno, se utiliza en conjunto con este sistema de la AJCC. La AJCC significa American Joint Committee on Cancer, o Comité Americano Unido para el cáncer, ¿sí? Para el estudio del cáncer. Entonces, fíjense cómo aquí ya entran en esta clasificación. Esta se utiliza junto con la TNM, que ya hemos mencionado, que significa tumor, nodos y metástasis. Entonces esto le da al paciente un estadio clínico y le va a dar un pronóstico asociado a ese estadio clínico. Por ejemplo, de supervivencia, libre de enfermedad o supervivencia en general a los 5, a los 10 años, etcétera. Fíjense cómo entre más avanzamos, bueno, en la supervivencia baja muchísimo, ¿sí? Comparado con por ejemplo, un estado 1A, donde vemos un tumor de menos de 8 milímetros sin ulceración o hasta 1 milímetro con ulceración. Bueno, la supervivencia es hasta el 99% a los 5 años y 98% a los 10 años, comparado con este de acá abajo, donde la supervivencia baja hasta 32% a los 5 años y 24% a los 10 años. Actualmente se están estudiando otros 2 biomarcadores que se cree que van a tener un mayor impacto en determinar el pronóstico para el paciente. Son la densidad de Breslow. Este es un artículo que se publicó, es el primero que encontré, que se publicó en 2018 sobre la densidad de Breslow, y ahorita actualmente hay otro de 2020 que se está llevando a cabo por médicos españoles, chilenos, no sé si hay algún mexicano involucrado, donde hablan de la llamada área tumoral calculada. ¿A qué se refiere esto? Bueno, así como dijimos que el Clark no era muy preciso porque a veces podía haber variaciones en la piel, el Breslow no necesariamente es muy preciso porque a lo mejor tenemos un tumor donde tengamos una profundidad. Vamos a poner aquí 2 ejemplos. Un tumor con una profundidad de 1 milímetro. ¿Sí? 1 milímetro. Que está aquí en la capa granulosa. Vamos a poner 2 tumores. 1 milímetro. Entonces, vamos a poner que aquí es 1 milímetro. Y tenemos este tumor. Donde todo esto son nidos de células tumorales. Llego hasta aquí. Y tenemos este otro. ¿Sí? ¿Creen que vaya a ser el pronóstico igual para estos 2 pacientes diferentes? ¿O creen que algo vaya a ser diferente entre uno y otro? Este tiene más células tumorales, ¿no? Estamos de acuerdo, el de la izquierda. Tiene más grupos de células tumorales, comparándolo con el de la derecha. Entonces, si se fijan bien, al tener menos células tumorales, hay menos riesgo de metástasis, menos riesgo para metástasis, que sería lo principal, lo que nos interesa, sí, la metástasis del melanoma, porque es cuando se nos va a otras partes del cuerpo. Entonces, al tener menos células, bueno, el riesgo para metástasis debe ser muy probablemente menor. Entonces, esta es la densidad, o sea, son 2 tumores que tienen una misma profundidad, pero este de la derecha es más denso que el de la izquierda, que este de aquí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se ubica la parte donde está la mayor profundidad del tumor, donde mediríamos el grosor de Breslow, o la profundidad de Breslow. Entonces ahí se ubican puntos de referencia en un espacio que sería como lo que mide un objetivo del microscopio, y entonces se traza de manera más o menos ahí imaginaria, obviamente teniendo puntos de referencia anatómicos. No sé, a lo mejor aquí había una glándula sebácea, aquí a lo mejor había un pelo, dicen, por ejemplo. Entonces
tenemos que tomar puntos de referencia, trazar un cuadro desde la parte más profunda hasta la granulosa y hacer un estimado de la proporción de células tumorales que hay. Entonces podemos decir que tiene una densidad, no sé, el tumor en este caso a lo mejor sería una densidad del 70%, este de aquí, y este de acá una densidad del 30%. El que tiene una densidad menor va a tener un pronóstico mejor, debe tener un pronóstico mejor. Eso es lo que se está estudiando ahorita. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Miren, dos tumores. Este mide 0.8 milímetros. Aquí se trazó la cajita donde se midió la densidad y tiene una densidad de Breslow de 35%. Dice aquí que muchas de estas células, vemos muy celular esto, pero muchas células son linfocitos que están infiltrando. Comparándolo con este otro, donde vimos la mayor profundidad aquí, entonces tiene una profundidad igual de 0.8 milímetros, pero una densidad mayor del 60% de más células tumorales. Este de aquí, si decimos que este es el B y este es el A, el B debe tener un pronóstico peor para el paciente. ¿Por qué? Porque pues hay más células tumorales, aunque el tumor está a la misma profundidad, comparándolos entre ellos dos, debe tener más riesgo de metástasis y de recidiva, el B, comparándolo con el A. Y es lo que se está estudiando ahorita. Se están llevando a cabo series de pacientes donde se determina la densidad de Breslow del tumor y pues se va a comparar o se pretende comparar la sobrevida y la metástasis y la recidiva entre estos grupos de pacientes que tienen densidades diferentes. El área tumoral calculada es algo muy similar, nada más que si se fijan aquí, por ejemplo, en este caso se midió la densidad únicamente en la parte donde estaba la mayor profundidad. Y esto de aquí, esta área, bueno, sería, les dije, lo que mide un objetivo del microscopio, ¿sí? Entonces, el área tumoral calculada, hacemos lo mismo, pero abarcamos todas las células tumorales, o sea, donde están todas las células tumorales, y ahí decimos que tiene un área de tantos milímetros cuadrados, ¿sí? Hacemos el cálculo igual con los objetivos del microscopio, cuánto mide de alto y de ancho, trazamos una cajita ahí y decimos que tiene tantos milímetros cuadrados. Entonces, tumores que son más extensos, ¿sí? Deben tener también un peor pronóstico para el paciente. Bueno, con esto terminamos el capítulo de patologías de la piel. No sé si les haya quedado alguna duda al respecto. No, gracias. De mi parte quedó todo claro, profe, gracias.